El continente se ha visto por muchos años en una dependencia de los países desarrollados. Además, ha tratado de revertir los errores que ha dejado el capitalismo, como la desigualdad o la poca cuestión social de los países latinoamericanos con la ciudadanía, dejando a esta en condiciones precarias y llevándolo a crisis sociales, políticas o económicas. Por lo que las medidas que se presentarán a continuación consideramos que pueden revertir en parte esta dependencia, desarrollar un crecimiento económico y un desarrollo social sustentable. Una de las medidas que creemos que cumple con estos dos factores es el keynesianismo con el estado de bienestar. El estado de bienestar moderno es una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, planteado por John Keynes, en el que el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes del país. El keynesianismo con el estado de bienestar es un modelo que ha salvado y ha mantenido estable al capitalismo, como la crisis del 29 o la del 2008, lo que significa que no es un modelo que esté estigmatizado como malo, sino que para los países capitalistas o los grandes empresarios no les es de utilidad porque ellos solo quieren obtener mayores ganancias y actualmente se sigue ocupando este modelo. Esta propuesta económica creemos que se debe implementar en Latinoamérica como medida por la siguiente razón. Creemos que da un equilibrio instalar una economía mixta, como dice Jaime Ross en su libro, que es culpa del mercado financiero el desempleo, por sus fallas de coordinación de las decisiones de ahorro e inversión. En primer lugar, se evitarían las crisis porque el Estado estaría pendiente por alguna irregularidad, aprendiendo los errores de las antiguas crisis. En segundo lugar, la economía mixta aumenta considerablemente la participación estatal de valores como la justicia y el bienestar social. También, agentes económicos reguladores estatales, política monetaria expansiva y política fiscal. Según estima John Keynes, eso quiere decir que se respetaría la propiedad privada. Se realiza un reparto equitativo de los beneficios y de la riqueza entre toda la población con objetivos sociales comunes. Esto arreglaría gran parte de la desigualdad social. Los problemas actuales que tenemos en el ámbito de salud, educación y pensión sería una preocupación del Estado, donde éste va a financiarlos todos por igual y de calidad. Es decir, que realizar gastos sociales es más efectivo y cuesta menos que otras medidas de reducción de problemas sociales. También bajaría el desempleo, porque habría gastos relativos en políticas activas con el objetivo de una inserción rápida en el mercado del trabajo para los desempleados. Es decir, que este modelo provee incentivos necesarios para que la mayoría de las personas trabaje, lo que equivale a altas tasas de actividad y ocupación, lo que genera un país activo en economía. Lo que destacamos del estado de bienestar es que los derechos sociales son más importantes que el mercado, lo que cambiaría un país entero en su moral, el modo de trabajar, no de forma individualista, las decisiones y bajaría el descontento social. Esto significa que es la solución de Latinoamérica, porque bajaría los fraudes, colusiones y corrupciones. La importancia del estado de bienestar es un único modelo que se ha demostrado en la práctica capaz de producir crecimiento económico como la cohesión social, necesarios para garantizar el orden democrático y un buen funcionamiento de la sociedad. La economía del buen vivir propone medidas que reconfiguran una ciencia occidental y moderna que es la economía. Propone un nuevo paradigma que rompe con el neoliberalismo. Busca disminuir la destrucción medioambiental y también cambiar la forma de acumulación. Las medidas que se presentarán consideramos que pueden desarrollar crecimiento económico y a la vez desarrollo social sustentable. Trata de revertir los errores que ha dejado el capitalismo. ¿Sus medidas son viables? Bueno, Bolivia hasta el 2018 estuvo en el top 10 de países con mejor PIB. Desde la llegada de Morales al poder, el país ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de la mayoría de ciudadanos, y este crecimiento ha sido el mejor evaluado de Latinoamérica. Y esto es debido a la intervención estatal en la economía. Y en este punto, Lander menciona que incrementar los ingresos fiscales ha permitido invertir más en programas sociales en países como Venezuela y Brasil, lo que en cierta medida permitió disminuir la brecha de desigualdad. Cabe destacar que al expresidente de Bolivia se le acusó por fraudes, corrupciones. Las medidas propuestas por el buen vivir que elegimos son tres. La primera es cambio en la lógica de crecimiento y acumulación. Esta dice que el buen vivir ya no centra todo su esfuerzo por acumular capital para entes privados o transnacionales, sino que la plusvalía obtenida se queda en el Estado para aprovechar ese dinero y usarlo en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y también disminuir la desigualdad. Y como el buen vivir se basa en una economía o racionalidad diferente a la economía neoliberal, que no se orienta a la acumulación de capital, sino a promover suficiencia a partir de relaciones de cooperación, se centra todo su interés en los ideales de la comunidad y la naturaleza. La segunda, adiós a la organización económica que se orienta a la dominación de unos seres humanos sobre otros.
Bueno, esta es una medida que puede conseguir crecimiento social al dejar de lado la idea del individualismo y la de ganar capital a costa de otros, con el fin de entregarle más a quien más lo necesite, y quien no lo necesite no lo recibirá. Cambiar los intereses de la comunidad en el sentido de que se debe trabajar en armonía con los demás, pensando en el bienestar de los demás y de la ciudadanía, y no solo en el bienestar propio. La tercera, la explotación sin consentimiento de la naturaleza. La exportación de materias primas en Latinoamérica es el pilar económico fundamental de los países del continente, pero esta explotación produce destrucción medioambiental. Esta medida lo que propone es explotar de forma consciente una sola materia prima y que a la vez el ciclo se pueda repetir. Por ejemplo, por cada árbol talado se deben plantar 3, porque la naturaleza ya no es solo una proveedora de recursos. Así que para Fernando Viveros, las instancias de producción, distribución, circulación y consumo se deben a traducir a formas del buen vivir con las personas y con la naturaleza. El problema está en que, para algunos expertos, es una medida que en algún momento se va a volver insostenible, porque hay materias primas que no son infinitas, como lo que está pasando con el gas en Bolivia, que han tenido que disminuir su producción. En este sentido, Lander menciona una superación del extractivismo, con control estatal de la explotación de materias primas, con cargas impositivas o nacionalizaciones, que a pesar de seguir usando medios naturales para obtener ganancias, al menos esta plusvalía no será de entes privados, sino todo para el Estado. Considerar que esta protección a la naturaleza, a nivel racional, es concebible incluso bueno para la sociedad, pero en el ámbito económico se considera algo utópico. Estas medidas se deberían implementar en el continente porque ayudarían a cambiar la racionalidad de Latinoamérica en el sentido de intentar eliminar el concepto de individualismo en la sociedad. Junto a esto, incentivan a preocuparse más por el medio ambiente y la naturaleza, su importancia para las futuras generaciones, cosa de dejarles un planeta habitable, sin perder la idea de seguir protegiéndolo. También cambia el concepto de trabajo, porque se produce en comunidad, y la forma en que se distribuye la plusvalía es distinta al capitalismo, porque se intenta que la mitad de la torta no sea para una sola persona. La tercera medida en este caso sería la estatización o nacionalización de la propiedad privada. En primer lugar, ¿qué es? Es el proceso mediante el cual el Estado asume la administración de una empresa, grupo o sector económico previamente gestionado por administradores privados. Algunos economistas lo definen como la nacionalización de los medios de producción y es una práctica común en los gobiernos de ideología socialista. ¿Por qué es una buena medida? En primer lugar, me parece una buena medida y pondré a Noruega como ejemplo, ya que investigando encontré información sobre que este país está transitando exitosamente entre el socialismo del siglo XX y el XXI, en donde más del 60% de las propiedades es del Estado o de la sociedad. De eso se trata el socialismo, de una regulación de las dinámicas capitalistas en razón de los intereses sociales, poniéndolos por delante. Este país también tiene un fondo de inversiones para pensiones que es además uno de los pilares fundamentales de su economía, el cual se administra desde el Estado, ya que como ellos mismos lo mencionan, nadie lo hace mejor que el Estado. Entre las ventajas de esta medida también tenemos que el beneficio y las ganancias irían hacia el Estado, lo que incrementaría los ingresos, es decir, que si una empresa nacionalizada realiza una actividad monopólica, constituiría en esa medida un servicio público. Es decir, el beneficio y las ganancias serían para el Estado, lo que incrementa sus ingresos. Con esta medida también se puede controlar la inflación y los precios, ya que el Estado tendría autoridad sobre ellos. Lo ideal sería manejar estos precios en beneficio de la ciudadanía de acuerdo a los ingresos promedio de las familias. También hay que mencionar que el Estado es el que responde ante todo y el cual tiene la responsabilidad. Por lo tanto, hay que manejar de manera responsable estos bienes para lograr estabilidad en el país y evitar la quiebra de estas empresas. La parte más importante de esto es que el Estado tendría mayores ingresos, lo que significa una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, ya que estos ingresos deberían ser invertidos en temas como la salud, la educación, la vivienda, etc. Y en concordancia con el libro El nuevo socialismo del siglo XXI, es primordial dejar de beneficiar a los ricos y empobrecer a los pobres, a los marginados. Para esto es necesario darle el beneficio a la ciudadanía equitativamente y el mejor agente para cumplir este rol de distribución sería el Estado. Ya para concluir,
creemos que las medidas que elegimos de los tres modelos ayudan a cambiar los patrones de acumulación, centrándose en el trabajo para la ciudadanía y no en la acumulación de una minoría. Cambia la idea de ver la naturaleza, genera conciencia al respecto. Pensamos que son medidas que pueden revertir los problemas generados por el capitalismo. Pero el problema está que en los países que se han intentado hacer cambios, al usar estas medidas, son boicoteados por las potencias capitalistas.